En la descripción del vídeo os dejo el enlace a la página oficial de la Universidad de Murcia donde os podéis descargar la hoja con los enunciados. Vamos a empezar a resolver la primera cuestión, vamos a resolver la opción B, vamos a empezar por el B1. La B1 dice, un supermercado necesita al menos 80 docenas de huevos de tamaño pequeño, 120 de mediano, 90 de grande. Se abastecen 2 granjas, la A suministra 4 de pequeño, 12 de mediano, 2 de grande y el coste 6. La granja B proporciona 2 de pequeños, 2 de medianos, 6 de grandes con un coste de 4. La granja A como máximo 50. La granja B como máximo 60. Haya el número de lotes que debe comprar cada granja para satisfacer sus necesidades con el mínimo coste. Cuando ya nos nombra mínimo coste, sabemos que esto es un problema de programación lineal. Por lo tanto, vamos a intentar hacernos una tabla para sacar los datos. Vamos a definir las variables. Dice el número de lotes de cada granja, pues X lotes de la granja A y lotes de la granja B. Vamos a hacernos una tabla con los datos. Tenemos tipos de docenas de huevos de tamaño pequeño, mediano, grande y un coste de cada lote. La granja A nos suministra 4 docenas de pequeños, 12 de mediano, 2 de grande y la granja B nos suministra 2, 2 y 6. 2, 2 y 6. Y esta tiene un coste de 6 euros y esta de 4. Y ahora tenemos que necesitamos como mínimo 80, 120 y 90 docenas de cada uno de los tamaños. Nos dice que los lotes de la granja A como máximo podemos pedir 50 y de B como máximo 60. Pues con estos datos lo único que tenemos que hacer es formalizar el problema de optimización. Es decir, como queremos minimizar el coste, pues minimizamos. Nuestra función objetivo será 6 por cada lote del tipo de la granja A, más 4 por cada lote de la I, sujeto a pues la cantidad mínima de docenas de huevos que necesitamos por un lado, mayor o igual que 80, 12x más 2y mayor o igual que 120 y 2x más 6y mayor o igual que 90. Y las restricciones de capacidad por otro lado y como mínimo tenemos que podemos pedir 0 lotes, no podemos pedir una cantidad negativa de lotes. Este es el problema formalizado y esto es la tercera parte en cuanto a puntuación del ejercicio. Ahora vamos a hacer la segunda parte, que sería representar la región factible, representar las restricciones y localizar la región factible. A eso lo que nos vamos a hacer es una tabla con cada una de las restricciones. 0 a la x, 0 a la y. Y ahora, en la primera, si x vale 0, la y vale 80 entre 2, 40. Si la y vale 0, 80 entre 4, 20. Si la x vale 0, 120 entre 2, 60. Si la y vale 0, 120 entre 12, 10. Si la y vale 0, si la x vale 0, 90 entre 6, 15. Si la y vale 0, 90 entre 2, 45. Entonces, pintamos nuestro eje. Tenemos x, y, podemos pintar de 10 en 10 porque aquí tenemos 40, 60, 45, podemos pintar de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Primera restricción, 0,40, 20, 0. Primera restricción. Segunda restricción, 0,60, 10, 0. Segunda restricción. Tercera restricción, 0,15, 45, 0. 2, 3, 4, 45, 0. Entonces, tercera restricción. Y ahora tenemos que x tiene que ser menor o igual que 50 y y menor o igual que 60. Como tienen que ser menor, va a ser esta zona, y la otra es como nos dicen un mínimo, sustituimos el 0, 0, no es mayor que 80, por lo tanto va a ser la parte de arriba, pues esta va a ser nuestra región factible. Entonces, los candidatos a óptimo van a ser los vértices de la región factible. Aquí tenemos otro, porque lo hemos pintado, aquí se nos ha ido un poquillo. Tenemos esos dos vértices, S y S. Los nombramos A, B, C, D, E, F y G.
Pues aquí mismo nos hacemos una lista: A, B, C, D, E, F y G. A es sencillamente el 0,60, o es un punto de corte con el eje de la Y. El B, el punto de corte entre las dos, la vertical y la horizontal, 50, 60. El C tenemos que es el 50, 0. El E, el A, B, C, D, E, F. El D se nos quedaría 45, 0. El E es el punto de corte entre la restricción 1 y la restricción 3. La restricción 1, 4x más 2y igual 80, y la restricción 3, 2x más 6y igual 90. Entonces, si nosotros, por ejemplo, dividimos la primera entre menos 2, tendremos menos 2x menos y igual menos 40, 2x más 6 igual 90, 6 menos 1, 5y, 90 menos 40, 50, y igual 10. Si y vale 10, en la E, la X vale, en esta por ejemplo tenemos menos 10, si la Y vale 10, tenemos menos 10, que pasará sumando, será menos 30, entre menos 2, 15. Vamos a calcular el punto de la F, la intersección entre la primera y la segunda restricción. Tenemos la primera, 4x más 2y igual 80. La segunda, la y es igual, pues vamos a escribirla, cambiar de signo. Ya tenemos los cálculos. Menos 12 más 4, menos 8x, menos 120, sería menos 40, entonces x vale 5. Si x vale 5, sustituimos por ejemplo aquí, 5 por 4, 20, que pasa restando 60, 60 entre 2, 30. Una vez que tenemos los puntos, sustituimos en la función objetivo. 0,60 pues sería 240. En esta tenemos 6 por 50 más 4 por 60, 540. En esta tenemos 5 por 6, 30. 45 por 6, 45 por 6 para el punto D, 270. En el punto E tenemos 6 por 15 más 4 por 10, 130. Y en el F tenemos 6 por 5, 30 más 30 por 4, 120, 150. Como queremos minimizar un coste, seleccionamos el que da la cantidad más pequeña. Y ahora escribimos la solución que quede bien clara contestando a la pregunta que nos están haciendo en el problema. Es decir, la solución sería que pedimos 15 lotes a la granja A. Solución: 15 lotes de la granja A y 10 lotes de la granja B. Lo que supone un coste de 130 euros, que es el mínimo. Y lo tenemos. Vamos a pasar a la cuestión B2. La cuestión B2 es muy rápida porque son dos derivadas. Entonces, el apartado A nos dice que derivemos la función e elevado a x cuadrado menos 2 raíz de x más 1. Es un producto, por lo tanto, derivada del primero. Como es una exponencial, copiamos tal cual y multiplicamos por la derivada del exponente, el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que es una raíz, y arriba la derivada de lo de dentro. Entonces, ¿qué podemos hacer para pasear esto un poco? Pues podemos sacar factor común, la exponencial, 2x raíz de x más 1, más 1 partido 2 raíz de x más 1. Aquí se podría quedar bien, ya si queremos sacar factor común para agrupar esto un poco, pues también lo podemos hacer. Como el factor común es esto de aquí, al pasar aquí multiplicando sería 2 por 2, 4, la x no tiene, la raíz al cuadrado desaparece, más 1, 2 raíz de x más 1, y si hacemos esto, pues quitamos paréntesis y lo dejamos expresado como un polinomio. 4x cuadrado más 4x más 1, 2 raíz de x más 1. Y así se podría quedar. La opción B también, la cuestión B también es bastante sencilla, cociente de dos polinomios. Tenemos derivada del de arriba, 3x cuadrado menos 1, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, partido el de abajo al cuadrado. Simplificamos. Aquí sí es obligatorio simplificar, ¿eh? Quitamos paréntesis y agrupamos por grado.
3x a la cuarta más 6x cuadrado menos x cuadrado menos 2 menos 2x a la cuarta más 2x cuadrado, x cuadrado más 2 al cuadrado y agrupamos por grado. 3 menos 2, se nos queda un x a la cuarta, tenemos 6 menos 1, 5 y 2, 7, x al cuadrado y un menos 2. X cuadrado más 2 al cuadrado. Y lo tenemos. Vamos a pasar a la cuestión 3. La cuestión 3 nos da una función f de x igual menos x cuadrado más x más a, con a pertenece a un número real. Nos dan la gráfica de la función y dice que el área encerrada por la función esta que nos dan vale 9 medios. Que calculemos el parámetro a para que calculemos el parámetro a sabiendo esa información. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos que, al dibujarnos la gráfica, nos está diciendo los puntos de corte con el eje de la x. Entonces nosotros sabemos que el área de la función está entre menos 1 y 2 de esta función que nos están dando. Eso tiene que ser 9 medios. Pues se trata de resolver esta ecuación. Entonces, calculamos la primitiva, menos x cubo partido 3 más x cuadrado partido 2 más ax. Evaluamos entre menos 1 y 2. Si evaluamos el 2 tenemos 2 por 2, 4 por 2, 8, menos 8 tercios, más 2 por 2, 4 entre 2, 2, más 2a, menos, vamos a abrir paréntesis para no confundirnos aquí ahora con tantos signos, entonces menos 1 al cubo negativo por menos más, un tercio, menos 1 al cuadrado positivo, más un medio, menos a. Vamos a quitar paréntesis y agrupar. Tenemos menos 8 tercios menos 1 tercio, menos 9 tercios, menos 3 más 2 menos 1, más 2a, menos 1 medio, menos a. Menos 1 menos 1 medio, menos 3 medios, y 2a menos a, más a. Y nos dicen que esto tiene que valer 9 medios. Entonces, despejamos el a de aquí. A igual 9 medios más 3 medios, 9 y 3, 12, 12 entre 2, 6. A igual 6 es la solución. Lo tenemos también, vamos a ver la cuestión B4. Cierto día la probabilidad de que llueva en la ciudad A es 0,3, la de que no llueva en la ciudad B es 0,6, de la que llueva al menos en una de las dos ciudades es 0,5. Vamos a definir los sucesos A, llueve en A, y B, llueve en B. Entonces la probabilidad de que llueva en A dice 0,3. La probabilidad de que no llueva en B, 0,6. Por lo tanto, aquí la probabilidad de que llueva en B es 0,4 y la probabilidad de que no llueva en A es igual a 0,7. Son sucesos excluyentes, mutuamente excluyentes, es decir, o llueve o no llueve. Dice, la probabilidad de que llueva en al menos una de las dos ciudades, la probabilidad de que llueva en A o llueva en B es 0,5. Vamos a ver qué nos dice el apartado A. Calcular la probabilidad de que no llueva en ninguna de las dos ciudades. Es decir, la probabilidad de que no llueva en A y no llueva en B. Esto es la ley de De Morgan, que dice que esto sería lo mismo que cambiar la intersección a la unión y negarlo todo. Y ahora, por la probabilidad de complementario, esto será 1 menos la probabilidad de A unión B. Por lo tanto, 1 menos 0,5, 0,5. Bastante sencillo. Dice, calcula la probabilidad de que llueva en las dos ciudades. La probabilidad de que llueva en A y llueva en B. La probabilidad de que llueva en A y llueva en B, por lo que tenemos que hacer es, nosotros sabemos la probabilidad de A unión B será la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Entonces, la de la unión no la dan, 0,5, la de A no la dan, 0,3, y la de B no la dan, 0,4, la de la intersección es la que queremos. Pues despejamos, 4 y 3, 7, menos 0,5, 0,2. Pues también tenemos la solución. La intersección es 0,5, A intersección B, 0,2. Dice, ¿son independientes los sucesos llueve en la ciudad A y llueve en la ciudad B? Los sucesos son independientes si la probabilidad de la intersección coincide con el producto de las probabilidades. Entonces, la probabilidad de la intersección hemos calculado en el apartado anterior, bueno, en este mismo apartado acabamos de calcular que era 0,2. La probabilidad de A por la probabilidad de B, como nos dicen que la probabilidad de A es 0,3 y la probabilidad de B es 0,4, 4 por 3, 12, 0,12, distinto de 0,2, por lo tanto no son independientes, sería la respuesta. Vamos a pasar al último
ejercicio, el B5, nos dice, según un estudio, el porcentaje de adultos de la Unión Europea que hablan lengua extranjera es 64%, es decir, la proporción poblacional 0,64. En una muestra aleatoria tomada en España a 250 adultos, el tamaño de la muestra 250 y la proporción muestra 128 de 250. Vamos a calcular para ver más o menos lo que vale, 128 entre 250, 0,512. A partir de estos datos plantea un contraste de hipótesis para determinar si se puede aceptar el porcentaje de adultos que hablan una lengua extranjera en España es igual al de la Unión Europea frente a la alternativa de que es menor, como parecen indicar los datos. ¿A qué conclusión se llega por el nivel de significación 001? Nivel de significación 001. Entonces nos está diciendo que planteemos un contraste de hipótesis. En la hipótesis alternativa tenemos que suponer que contrastar si la proporción es menor que la de la Unión Europea, que es nuestra población, y aquí mayor o igual que 0,64. Este es el contraste de hipótesis que tenemos que plantear. Ahora vamos a intentar llegar a una conclusión a un nivel de significación del 0,01. Entonces aquí tenemos que saber que la proporción muestral se distribuye según una norma de media P, la proporción, y desviación típica, raíz de P por Q partido N. Q es la probabilidad de fracaso. Si P es el éxito, Q es el fracaso. Entonces, en este caso, si sustituimos los datos que tenemos 0,64 raíz 0,64 por 0,36 partido 250 y vamos a ver lo que tenemos aquí. Sería 0,64 por 0,36 dividido 250 raíz cuadrada, 0,03. Tenemos una normal, 0,64, 0,03. Ahora, vamos a calcular la parte del error correspondiente al nivel de significación. Como es un contraste unilateral, hacemos 1 menos alfa. Si fuera bilateral, tendríamos que hacer 1 menos alfa partido 2. 1 menos 0,01 igual a 0,99. Esto nos da un z alfa, si lo buscamos en la tabla, 2,325, 2,33. Se suele usar habitualmente. Esto es uno de los más recurrentes. Entonces, conforme lo vayáis usando, lo vais a tener en la cabeza. El error que se comete siempre es z alfa y la desviación típica. El error correspondiente al nivel de significación y el error correspondiente a la variabilidad de la muestra. Entonces tenemos 2,325 por 0,03. Multiplicamos a ver qué nos sale aquí. 2,325 por 0,03. 0,069, pues vamos a aproximar a 0,07. Entonces, es como si nos creáramos el intervalo de confianza para la proporción de la población, pero ahora pues la llamamos región de aceptación. La región de aceptación va a ser 0,64 menos 0,07, 0,64 más 0,07. Esto se nos queda 0,64 menos 0,07, 0,57 y aquí hasta más infinito porque estamos haciendo un contraste unilateral. Esto es cuando es bilateral, que hubiéramos usado el z alfa partido 2. Como un contraste unilateral con mayor o igual en la hipótesis nula, entonces aquí tenemos que usar el más infinito. Muy bien, pues ahora lo único que hacemos es ver si la proporción muestral que hemos obtenido pertenece al intervalo o no, para llegar a la conclusión de aceptar o rechazar la hipótesis nula. Entonces, como la proporción muestral 0,512 no está contenida en la región de aceptación, pues rechazo la hipótesis nula.